Diana Vargas, Diana Velázquez, Diego Lucero y Lina Salgado. Nuestro grupo ha escogido el tema de problemática de la movilidad en Cali de forma coyuntural. Nuestro grupo ha decidido tocar el tema de problemática de la movilidad en Cali de forma coyuntural debido a que actualmente estamos teniendo un caos de transporte en nuestra ciudad. Hemos tomado cada uno de los integrantes una ramificación. En el caso mío es el tema del transporte mío. Para tal he sacado el tiempo, movilidad, planeación y cultura como las diferentes raíces. En cuanto al tiempo, lo toqué debido a que hemos tenido largas esperas, paros frecuentes del transporte como tal, y no existe como un tipo de mediación en cuanto a trancones que se presenten, y por tal motivo esto lleva a una congestión y a una problemática de movilidad. En cuanto a la movilidad como tal, está la falta de espacio en las vías, pues como vemos hay algunas vías que solamente son para el transporte del mío y no tiene como una ruta alterna. Entonces en el momento en que haya algún equipo que se vare, no va a haber forma de salir. Entonces en cuanto a la ergonomía, vemos que hay un déficit debido a que esos articulados no fueron como pensados a la gran cantidad de personal que en ellos iban a transportarse, entonces por eso se ve saturación. También se presenta mucha congestión y más que todo en los puntos neurálgicos, en universidades, en puntos como Imbanaco, que donde están todas las entidades de salud, también se ve mucha congestión. Vemos también la falta de comunicación en cuanto a si existe algún tipo de trancón. No hay la posibilidad de que un articulado se comunique con el otro para decir coja una vía alterna, entonces allí como que también se generan esas problemáticas de movilidad. Y en cuanto a la cultura, pues también lo que es la intolerancia y los comerciantes informales, que es lo que vemos en el centro, pues este espacio en el centro por el lado de la ermita ha sido tomado por los comerciantes, las personas que tienen un empleo informal y que necesitan generar algún tipo de negocio, de rentabilidad, y por eso se toman esos espacios, lo que también es una problemática de movilidad. Me correspondió el tema de infraestructura. Este tema tiene varias ramificaciones. Una de ellas es megaobras, vías y favorecimiento de terceros. Con relación a las megaobras, tenemos que fue una contribución por valorización impuesta a los ciudadanos que afectó el bolsillo, pues no hubo una explicación sobre cuáles fueron las variables del cálculo para dicha contribución. Y además no hubo una sensibilización, una socialización de los estudios de factibilidad, además de los recaudos que los contribuyentes debieron de pagar, obteniendo un 20% de descuento o financiándolo. Para la cuestión de la financiación ha sido un poco lento el recaudo y ya están anunciando medidas de pago coactivo y hubo grabación de los predios. Adicionalmente tenemos que con ese recaudo de los dineros de las megaobras, pues es para financiar las megaobras, y allí el excedente tiene que salir de la financiación de la banca privada, lo que genera altas tasas de interés y pues se tiene que ser estricto en el cumplimiento con esa obligación. Por el tema de las vías, tenemos mantenimiento de las vías existentes. Se nota que hay un reparcheo de mala calidad y además por parte de los contratistas sobrecostos e incumplimiento. Eso en cuanto a las vías existentes. Además, la malla vial debe de ser ampliada de acuerdo a la misma ampliación de la ciudad. Tiene que haber una planificación sobre la ciudad que en este momento tenemos. Y aquí viene un tema muy importante, que es el de las ciclorrutas, que hace el transporte más ecológico, y también está al lado de las laderas
que es un tema pues muy álgido porque allí es donde hay mucho pirata y no hay una regulación sobre ese transporte de las laderas, del caso del terror colorado, de Siloé. Por ello aparece aquí los camperos. Hay una propuesta que en este momento se está trabajando y es el biocable, que se pretende hacer de Siloé una referenciación de turismo y además mejora a la calidad de vida de esos habitantes, además también de la zona del distrito de Agua Blanca. Por otro lado tenemos el favorecimiento del tercero, que es algo que viene aquejando a la población, y es, por un lado tenemos el ingreso de taxis particulares, ha llevado a la sobreoferta, también al lavado de activos, porque sabemos que hay muchas personas que tienen muchísimos vehículos y esto de alguna manera también tiene que ver con la calidad de vida de las personas que solamente tienen esa fuente de ingreso y se ven permeados por el lavado de activos. Además de la regulación del parque automotor, ingresan vehículos, no hay ninguna reglamentación. Otro aspecto muy importante que en este momento vivimos es el ingreso de automóviles particulares. Está el boom del fácil financiamiento y hay un modelo de imitación al consumismo, algo de copia de cultura norteamericana, ¿sí? Hoy en día el estatus es tener un automóvil. Por otro lado tenemos los cargos políticos. En la actualidad se ve mucho que personas que no tienen competencias, preparación académica ni experiencia están ocupando cargos públicos, por ejemplo, en algún momento el caso del secretario de tránsito. Y la deficiencia en la infraestructura a que llevó escasez de vías y como medida el pico y placa, que fue una medida más bien estática, porque en ese momento pues se tenía otra visión, el pico y placa para solamente 2 números, pero actualmente hay una sobreoferta, una sobrepoblación, digamos, de personas que tienen vehículos y esto ya quedó muy pequeño. Buenas noches. Dentro del tema que escogió nuestro grupo Problemática de la Movilidad en Cali, me correspondió hablar del transporte privado. En el transporte privado tenemos inicialmente 2 ramificaciones, la sobreoferta y la escasez. Tenemos una sobreoferta de vehículos, motos y vehículos pirata. Dentro de los vehículos tenemos un problema de congestión vial, en donde asumimos un aumento en el tráfico y un aumento en la accidentalidad. Dentro del aumento en el tráfico tenemos un desmejoramiento en la calidad de vida. Las personas ahorita tienen mucho estrés, no pueden llegar puntualmente a su trabajo, lo que hace que reduzca cada vez la calidad de vida en la ciudad. Una inseguridad, normalmente cuando existe mucho tráfico en la ciudad, lo que hacen es aumentar la posibilidad de robos, ya que la persona está totalmente movilizada y expuesta a que las motos, que es una problemática que tenemos también, puedan ser atacados por ellos. Otra problemática que tenemos es la generación de nuevas leyes. Resulta que cuando tenemos una gran afluencia de vehículos, el Estado decide sacar nuevas leyes como el pico y placa. ¿Qué pasa con el pico y placa? Para personas resulta incómodo tener que coger transporte público, lo que hace la generación de consumismo, es decir, compra de nuevos vehículos y obviamente aumento en el tráfico aún más. La generación de nuevas leyes también requiere nuevos agentes. Cali es una ciudad que cuenta con muy pocos agentes, lo que hace que se vuelva una ciudad o seamos unos ciudadanos no urbanos porque no tenemos alguien que nos reglamente ni que nos controle. Dentro de la congestión vial también tenemos el aumento de accidentes. Tenemos muy poca movilidad, tenemos muy pocos agentes de tránsito y estamos más propensos a la generación de accidentes. Tenemos contaminación ambiental por la emisión de gases tóxicos debido al aumento de los carros y una contaminación auditiva, lo que nos genera enfermedades del oído. En la sobreoferta también tenemos motos, lo que nos va a generar una desorganización vial
lo que nos conlleva a una inseguridad, y esta inseguridad nos vuelve a llevar a la generación de nuevas leyes. ¿Por qué? Resulta que en Cali está prohibido el parrillero cuando el que importa la moto es un hombre. Ahorita va a salir una nueva ley, o se está hablando de una nueva ley, que las mujeres que tienen moto tampoco pueden transportar parrillero. Lo que va a ser. Dentro de la seguridad tenemos vehículos piratas. Esos vehículos piratas son utilizados por una o un grupo de personas con la necesidad de movilizarse rápidamente, pero ¿qué pasa con estos vehículos? Tenemos una invasión de vías, lo que nos ocasiona daños en vías residenciales. Son vehículos que realmente no son controlados por el Estado. Tenemos una aglomeración de personas dentro de estos vehículos, lo que nos asegura inseguridad dentro de ellos y un alto riesgo de accidentalidad. Y tenemos una omisión de pagos reglamentarios, lo que nos va a llevar a un desempleo y a una inconformidad de los demás ciudadanos que sí están cumpliendo con una normatividad de pagos. Dentro del transporte privado, hacia otra ramificación tenemos la escasez de bicicletas. Considerando que las bicicletas es un muy buen medio de transporte, vemos que Cali no está preparada para una movilidad de este tipo. No contamos con la infraestructura ni con normas que puedan acobijar a las personas que utilizan este vehículo, lo que nos lleva a una inseguridad y finalmente a que las personas escojan otra opción de movilizarse. Buenas noches, les voy a hablar del entorno social dentro de la problemática de movilidad en Cali. El entorno social se divide en 4 factores, uno de ellos es la cultura ciudadana. De la cultura ciudadana podemos hablar del transporte público, que es como el área de mayor influencia. Dentro del transporte público encontramos que hay respeto por los pasajeros y de los mismos conductores. Hay transporte de animales, tanto en buses como en transporte masivo, debido a una reglamentación que salió por la Corte Constitucional. Este transporte de animales ¿a qué nos lleva? A problemas en sanidad y a enfermedades. Dentro de la guerra del centavo encontramos infracciones y exceso de velocidad, lo que nos lleva a accidentes. Esta guerra del centavo se produce debido a que los conductores tienen que llevar mayor cantidad de pasajeros, debido a que les pagan es por cantidad de pasajeros, no por tiempo ni por espacio. En la parte social encontramos sobre ofertas de buses y de taxis. Los buses y los taxis nos conllevan a trancones. En cuanto a los taxis, para encontrar mayores pasajeros, tienen que invadir espacios de sitios de afluencia como universidades y centros comerciales. Y encontramos los agentes controladores, que son los agentes de tránsito. Hay una insuficiencia en este personal y pues lleva a una falta de control de tráfico y a congestiones también. En cuanto a la parte social, pues terminamos ahí y comenzamos en la parte ambiental. La parte ambiental también es una problemática en la movilidad de Cali. Está enfocada en 2 partes, en el aire y en el ruido. El aire y el ruido es producido por el transporte público y privado. Este transporte público y privado tiene problemas por calidad de combustible, aunque en este momento pues se ha mejorado la calidad de combustible debido al etanol, y el mantenimiento deficiente del parque automotor. Esto conlleva a emisión de gases nocivos, que también nos lleva a un problema de sanidad y enfermedades. Otra de las causas de la problemática en movilidad en Santiago de Cali es lo que tiene que ver con el transporte público, el cual se divide en 2 grupos. El primero, el transporte colectivo, que está conformado por buses, busetas y microbuses. En los factores que influyen radicalmente en el transporte colectivo está la forma de contratación de los conductores, la cual es principalmente por el número de pasajeros que recogen, lo cual lleva a lo que se conoce como la guerra del centavo, que genera de cierta manera un incremento en el número de accidentes y respecto al paradero, es decir, que los conductores paran en cualquier parte, que también puede causar, que es sinónimo de accidentes, y también una parte de respeto o no respeto por parte de las normas de tránsito, que también conlleva todo esto de accidentes. Otra consecuencia de la forma de contratar los conductores es lo que tiene que ver con el desvío de rutas. Sabemos que muchas veces para ganar pasajeros o para desviar algún trancón en una cola, los buses terminan cogiendo rutas alternativas que llevan
a la invasión de vías secundarias, por ejemplo zonas residenciales, y a su vez el deterioro de esas vías. Son vías que no están preparadas para ese tipo de carros, de ese tamaño, por lo tanto conlleva al deterioro de las vías, creación de huecos y demás. Otro aspecto de la forma de contratación de los conductores es lo que tiene que ver con nuevos paraderos o paraderos estratégicos. Algunos de ellos que conocemos aquí en Cali, por ejemplo el terminal, en donde los buses llegan y se establecen hasta 15-20 minutos solamente por la necesidad de esperar pasajeros. ¿Eso qué genera? Aglomeración de personas y largos tiempos de espera, porque la gente tiene que esperar hasta que el conductor crea conveniente que ya está listo para poder arrancar y iniciar su recorrido. Hay varios puntos ubicados en la ciudad. Otro aspecto del transporte colectivo es lo que tiene que ver con la renovación de vehículos. Esto lo que estamos viendo es con el parque automotor, que están saliendo cada vez renovando más y más vehículos. Entonces la parte de la renovación tiene que ver con la entrada de busetas y microbuses. ¿Qué ha pasado? Que en la ciudad de Santiago de Cali han preferido mejor. Salen los buses viejos, los grandotes, no los reemplazan por buses de igual capacidad, sino que buscan de alguna manera reemplazarlo por busetas y microbuses. ¿Eso qué genera? Menos capacidad, porque si antes un bus tenía capacidad para unos 50 pasajeros, con estas busetas que tienen más o menos capacidad aproximada entre 18 y 25 pasajeros, eso que sería mucho, y entonces ¿qué conlleva? Que se necesiten más cantidad de este tipo de buses para poder dar abasto con la demanda que hay de pasajeros en la ciudad. La renovación de vehículos también está ligada a la chatarrización. Para este aspecto, pues me parece que en la ciudad tiene que ver con la entrada, no están utilizando bien los recursos, están yendo buses de buena capacidad y están llegando buses que realmente no lo tienen. Esta chatarra también se está haciendo negocio, eso se lleva principalmente a Cidelpa, que es donde se trabaja el tema. También existen otros mecanismos para las personas. Otro tipo que tiene de consecuencia del transporte público, por llamarlo así, lo que tiene que ver con el transporte individual. El transporte individual es algo principalmente de los taxis. En los taxis tenemos la generación de sobreoferta. Ya cada vez existen más taxis. Y eso que en la ciudad se han ido estableciendo como controles para evitar el ingreso de taxis. Sin embargo, se sabe que pues con la administración pública, se sabe que en algunas ocasiones por favorecimientos políticos se permiten el ingreso de nuevos taxis, pero eso ya es por debajo de cuerda. ¿Qué pasa con la sobreoferta? ¿Qué le queda a la alcaldía? Congelamiento de las tarjetas de operación. ¿Qué también genera la sobreoferta? Invasión de vías. Aquí tenemos la invasión de vías. Aquí en Cali tenemos, por ejemplo, cerca de los centros comerciales, a las universidades. Por ejemplo, lo que pasa cerca del terminal, por la 25, que hay tantos taxis esperando, eso es lo que es invasión de vías. Y también conlleva, existen como puntos estratégicos en la ciudad donde los taxis se colocan en gran cantidad para esperar los pasajeros. Otra de las consecuencias del transporte público individual que tiene que ver con la forma de pago, que está muy relacionada con la forma de contratación de los conductores en el servicio colectivo, en el de buses y busetas. La forma de pago en los taxis, sabemos que ahora con lo que dice con la entrega mínima o la entrega mínima que tienen que cumplir los taxistas, lo cual lleva a una competencia agresiva, que de cierta manera está relacionada con esta invasión, claro, porque tiene que buscar la forma donde exista mayor cantidad de gente para poder capturar los clientes. Entonces todo esto es lo que tiene que ver con el transporte individual y colectivo.